Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Hoy quería contestar a una suscriptora de España que se llama Merche Fernández. Muchas gracias desde aquí y me pregunta de técnicas de cómo mejorar nuestras emociones. Bueno, antes de nada quería comentaros que las emociones de por sí no son buenas ni malas y más que mejorar yo diría que lo que hay que es trascenderlas, trascender la información. Pero que sepáis que las emociones son en realidad neutrales según la ley del universo, ya que lo que nos dan es una información. Bueno, eso para empezar. De todas maneras, entendemos como emociones positivas aquellas que nos hacen sentir bien, ¿no? Pues estar cerca de la alegría, estar conscientes, etcétera, ¿no? Y al final es de lo que se trata, ¿no? Lo malo, las emociones supuestamente malas, están ahí para darnos una información y trascenderlas. Entonces, lo que me comentaba Merche, pues era cómo encontrar técnicas a la hora de la verdad, prácticas de cuando estamos en el día a día, en las circunstancias cotidianas, con las preocupaciones cotidianas, cuando no estás preparado, cuando por ejemplo estás en el banco y las personas pues te esperas un cierto servicio y no te lo dan, cuando esas pequeñas vicisitudes de todas las vidas, de toda la vida, o sea, de cada día, que nos irritan tanto, ¿no? Porque al final somos seres humanos, pues seres físicos viviendo, o sea, somos seres físicos en el sentido de que estamos experimentando una experiencia física, pero en realidad somos seres espirituales, ¿no? Pero esta parte física está ahí y es lo que hace que nos irritemos tanto. Bueno, entonces, en primer lugar, yo hay que partir de la base de que se trata de saber que tenemos esta parte, digamos, egoica, nuestro ego, que se irrita fácilmente, que nos protege de las pequeñas vicisitudes de la vida, y nuestra parte superior. Y de lo que se trata es de controlar nuestro ego, de alguna manera, o trascenderlo para que, digamos, no absorba ni nos irrite tanto, ni que, digamos, estas emociones negativas, supuestamente negativas, abarquen la mayor parte de nuestro día a día. Bueno, entonces vamos al tema. Es lo que yo os digo de lo del diálogo interno, saber distinguir que tenemos esta parte egoica y nuestro ser superior. Bueno, y al final de lo que se trata es de controlar nuestro diálogo interno. Eso digamos que es el principio fundamental. Pero vamos a las técnicas, ya en concreto. Técnica número 1 es controlar la respiración, inhalar y exhalar de forma consciente. Eso es fundamental y eso es lo que nos va a hacer un poco volver a nuestro sitio, a estar en contacto con nuestro ser superior. Ya solamente el acto de respirar de forma consciente nos va a hacer controlar y trascender estas emociones negativas. Punto número 2 o técnica número 2 es decirte a ti mismo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aplicar técnicas cognitivas, en el sentido de que entendemos que estamos fluyendo con la vida, de que todo tiene un sentido y que todo lo que pasa tiene una razón de ser. Entonces, si pasa algo, pues mejor. Es porque de alguna manera tenía que pasar y tú te dices a ti mismo mejor, ¿no? Pues imagínate, quedaste con una persona que te interesaba mucho quedar con esa persona, pero esa persona no viene. Bueno, pues tú te dices a ti mismo mejor porque entiendes que de alguna manera tenía que pasar eso, que estaba de alguna manera escrito en el universo. No quiero decir con esto que sea el destino, pero sí quiero decir que ya una vez que ha ocurrido es porque de alguna manera tenía que pasar en el universo, ¿no? Entonces tú entiendes que es lo mejor, el mejor potencial posible que podía ocurrir, ¿no? Decirte a ti mismo mejor. Técnica número 3 es un cambio de perspectiva.
¿Y cómo? Bueno, esto no se puede aplicar quizá en el momento en sí, per se, pero cuando tienes muchas, bueno, a lo mejor sí, pero yo siempre recomiendo tener una libretita contigo, un papel y lápiz o bolígrafo, y en esa libretita, a ser posible, ya te digo, cuando estés un poco más tranquilo, hacer un listado de emociones que tú entiendes como negativas. Por ejemplo, estoy ansioso, estoy ansiosa. Bueno, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy celoso, celosa, etc. Entonces tú haces tu listado y a cada emoción negativa le pones lo positivo. Y entonces eso te va a hacer de alguna manera ver que no estás encerrado en tu emoción, ¿no? Por ejemplo, estoy ansiosa, pones respectivo, estoy relajada. Entonces eso ya te va a bajar tu nivel de estrés. Bueno, vale. Otro punto, el punto número 4, sería detener el pensamiento. Decirte a tú mismo, desde tu parte superior, decirte, para. O sea, darte cuenta de que es tu ego que te está, digamos, de alguna manera controlando, que con esa emoción, digamos, negativa, y tú te dices a ti mismo, tu parte superior, para, o sea, tú te das cuenta, lo alejas de ti ese pensamiento y le dices, para ya, para ya, basta. Y a continuación respiras. Aquí quisiera añadir una cosa, y es que en el peor de los casos, lo que os recomiendo, si estás con alguien muy tóxico y ya es algo totalmente práctico, lo mejor es, si realmente ves que la situación no la puedes controlar, mejor es irte, o sea, irte del sitio, respirar, no cargar más el momento, sino darte un tiempo de respiro. Eso pues, de esa manera estás parando, ¿no? Por supuesto, las personas tóxicas, porque al final, si te están, digamos, machacando mucho, quizá lo mejor es simplemente alejarse, por lo menos durante un tiempo prudencial. O sea, que alejarse a veces puede ser muy positivo, incluso el contacto cero, ¿no? Pero decirte a ti mismo, para, desde tu ser superior a tu ego. El punto número 5 es hacer un ensayo mental. Bueno, esto quizá hay que estar un poco más preparado. De lo que se trata es de visualizar el peor, entre comillas, potencial posible, ¿no? Imagínate que te vas a una fiesta y existe la posibilidad de que tu ex esté con otra, por ejemplo. Entonces, si tú estás ya preparado mentalmente, si tú ya de alguna manera has visualizado el posible peor potencial, si llegara a pasar, todo siempre va a ser mejor, porque primero, si pasara eso, ya estarías preparado. Y las probabilidades de que pase eso son hasta un cierto punto, con lo cual también quizá las probabilidades de que no sea eso, pues disminuyan, ¿no? Y eso también te va a ayudar, o sea, visualizar el peor posible potencial para que cuando estés en la situación estés preparado para todo digamos, el ranking de emociones que puedan surgir ahí y posibilidades. Bueno, punto número 6 es tener empatía con las emociones que surjan de las acciones de los demás. Esto es un trabajo de aceptación, de entender que bueno, pues que tú eso tampoco lo puedes controlar, que es algo que depende de fuera, de la acción de otra persona, y que esa emoción, pues de alguna manera la alejas de ti y de alguna manera la aceptas entendiendo que esa persona ha hecho el mejor posible dentro de su estado de conciencia, ¿no? O sea, la aceptación y además teniendo en cuenta, como digo yo, que tú no tienes el control y lo único que puedes hacer realmente es aceptarlo, porque realmente tú no puedes cambiar a la otra persona, y mucho menos lo que ya ha pasado, ¿no? Entonces, muchas veces hay que recurrir a la aceptación. Luego, el punto número 7, o sea, la técnica número 7 sería disminuir nuestra mente de autoexigencias, disminuir el control. A veces lo que pasa es que queremos que todo sea perfecto, esperamos mucho de nosotros, esperamos de los demás, y eso hace que nos estresemos y crear la tensión y la ansiedad. Si bajamos simplemente nuestra mente de autoexigencias un poquito, vais a ver cómo vuestro estado de ansiedad y estrés va a bajar muchísimo y vais a poder controlar mejor vuestras emociones en positivo.
Bueno, y el punto número 8 es mindfulness, esto también como me gusta a mí llamarlo, es pasar de la mente del pensador a la mente del observador. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues que ves los pensamientos pasar, no te identificas con ellos y de alguna manera controlas esos pensamientos de forma consciente, ¿no? Y eso hace que tengas el control, digamos, de tu mente, ¿no? Es lo que yo os decía antes de tener vuestro control de vuestro diálogo interno, de verlas, saber que esa parte egoica no eres tú, o es solamente una parte de ti y que de alguna manera también la puedes observar, ¿no? De esa manera te das cuenta que realmente nada es tan terrible. Voy a repetir muy rápidamente técnicas de control para mejorar las emociones es: punto número 1, respiración. Número 2, decirte a ti mismo mejor. Número 3, hacer un listado de negativo y pasarlo a positivo. Número 4, decirte a ti mismo parar a tu ego o alejarte de la situación. Punto número 5 es, digamos, hacer un ensayo mental visualizando el peor posible potencial para estar preparado. Todo esto relativo, como ya os digo. Número 6, empatía con las emociones que surjan de las acciones de los demás. Número 7, disminuir el autocontrol o la mente de las autoexigencias. Y punto número 8 es mindfulness o pasar de la mente del pensador a la mente del observador. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, darle un me gusta, podéis suscribiros al canal y bueno, una técnica que a mí me gusta es para ayudarme a la respiración, es mi aparatito, el vaporizador con aceites esenciales de limón en este caso. Y bueno, cualquier cosa, si os interesa o tenéis alguna pregunta, ya sabéis, me mandáis un mail a youtube@misslopez.es. ¡Nos vemos!